Bienvenido amigos y hermanos que nos acompañan para este repaso de la lección número 8. Nos acompaña el profesor Luis Caldera y como siempre Alexis González. Un saludo, Alexis. Para mí también es un privilegio compartir unidos y también con la audiencia el mensaje de esta semana que explica la palabra de Dios. Claro que sí. La semana pasada, Luis, estuvimos hablando sobre las vidas santas, el proceso de santificación que tenía Pablo intencionado para los tesalonicenses y sabemos que nuestro Señor también desea lo mismo para nosotros. Sí, sí, la semana pasada algo similar con la actitud de Pablo para esta semana. Seguimos viendo ese deseo, esa actitud, una decisión muy definida de Pablo para con este grupo de hermanos de educar, de orientar y de ayudarles a comprender la verdad en su verdadera dimensión. Así que la semana pasada, Vivir Vidas Santas, hubo un estudio interesante, tuvimos un contenido bien interesante, por ejemplo, lo que debía ser nuestra actitud de seguir creciendo, de seguir avanzando, de seguir abundando más en nuestra fe, y eso como resultado nos va a llevar a un proceso de santificación que debe continuar no únicamente durante la semana pasada, que fue el estudio propiamente, Claro. debe ser constante y permanente en nosotros avanzar en ese proceso de santificación. Ahora bien, en esta semana Pablo asume una actitud similar de querer y sentir la necesidad de orientar, de aconsejar a este grupo de hermanos, pero ya con un contenido más teológico de acuerdo a lo que vamos a estudiar durante esta semana. Claro, siempre el deseo de Pablo va direccionado hacia la venida de Jesús. Y hablar del título de esta lección es Los muertos en Cristo. Hablar de la muerte, algo que es real en la vida del ser humano, pero que nosotros todavía sentimos extraño, porque no fuimos creados para enfrentarla, sino que pues después del pecado se ha hecho una realidad. La muerte y la creencia de lo que acontece cuando alguien fallece tiene una relación directa con creer en la venida del Señor Jesús. Y por eso Pablo acá toma un tiempo en explicar qué es la muerte, qué pasa y cuál es la promesa que nosotros tenemos. Ahora, siempre es bueno ver el contexto donde se encuentran los tesalonicenses. Ellos eran recién cristianos convertidos, estando en una situación donde habían creencias paganas. Y Pablo no pasó tan corto tiempo con ellos que ese fundamento de doctrina, de creencias, pues no había estado completa. Sí, sin duda alguna, esa es la situación que se conoce y por la cual Pablo decide seguir escribiéndole a estos hermanos, de tal manera que pudieran clarificar todos estos conceptos que, a razones de las que tú explicaste, pues era necesario que ellos recibieran una orientación más adecuada y de acuerdo a las mismas enseñanzas de la palabra de Dios. Claro, vamos a ver esta semana, inclusive, uno de los grandes beneficios de ser cristiano. Yo considero que, inclusive en el primer versículo, ¿no? Vamos a estudiar los versículos 13 al 18 del capítulo 4, obviamente del libro Primera de Tesalonicenses, que ha sido el estudio que llevamos hasta ahora, donde él hace una diferencia, Luis, entre los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza. Y eso lo vemos hoy en día muy real cuando vemos sepelios donde hay gente que está completamente desconsolada. Va más allá de la expresión del dolor humano, sino hay una desconsolación increíble de nunca poder ver otra vez al ser querido. Sin embargo, nosotros los cristianos tenemos una esperanza bendita. Y vamos a leer el versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, aquí hay una diferencia entre el que tiene esperanza y el que no tiene esperanza. Y Pablo lo recuerda. Claro, claro, claro. Y quiero mencionar algo más, Alexis, ¿no? Precisamente el inicio del mensaje de Pablo en este versículo número 13. Hermanos, no queremos que ignoréis. La palabra pareciera precisamente lo que hablamos al inicio. No había un conocimiento claro de estos hermanos acerca de lo que sucede después
de la muerte, había confusión. Y para entender y avanzar más ya a lo que tú mencionabas, es válido recalcar de manera directa y muy concreta la situación de ellos. Los hermanos de Tesalónica pensaban, y era la gran confusión, por supuesto, que cuando un ser querido, en este caso un ser querido que había aceptado al Señor, moría antes de que el Señor regresara, antes de que el Señor Jesucristo regresara, lo que iba era disfrutar de una vida eterna, pero aquí en la tierra, una vez que el Señor lo resucitara. En cambio, los que estuvieran con vida para el momento de que el Señor viniera, esos tendrían el privilegio de ir a morar con el Señor al cielo. Así que había esa confusión. Lógicamente no es correcto desde el punto de vista teológico su percepción. Por eso Pablo comienza diciéndole que no ignoréis, o sea, no sea ignorante en el buen término de la actitud o de la intención de Pablo. Y allí es donde Pablo entonces entra a clarificarle esto, ¿no? Ignorancia sobre qué? Ignorancia del estado de los muertos, ignorancia sobre el dolor, la esperanza o no tener la esperanza. Como menciona la lección, ¿no? Dolor sin esperanza. ¿Qué significa? Eso era lo que sentían ellos producto de la ignorancia o del desconocimiento. Prefiero usar ese término, el desconocimiento teológico. Sentían un dolor y el dolor, pues, lógicamente es sinónimo de no tener esperanza. Y eso era la situación. Algo así que pudiéramos decir, dolor sin esperanza es como un dolor que no tiene remedio. Y Pablo tuvo que transmitir el concepto adecuado, teológicamente hablando, de esta situación. Fíjate que para ir definiendo lo que pasa cuando la persona muere, me gustaría hacer un pequeño paréntesis, si se quiere, y analizar por 2-3 minutos las creencias tradicionales, las distintas tergiversaciones que hay sobre lo que está escrito en la Biblia, que posiblemente puede también estos factores haber traído confusión a los tesalonicenses. Hoy en día, incluyendo en la sociedad actual, hay creencias como la reencarnación, hay creencias como la muerte para siempre. Una persona fallece como se marchita una flor y nunca hay más existencia. Y también la inmortalidad del alma. Y este punto o esta teología que Pablo menciona y explica es fundamental para que nuestra creencia siga estando sólida sobre la venida de Jesús. Porque si yo creo, Luis, en la reencarnación, pues, ¿qué necesidad tengo de creer en un Salvador que me va a redimir? Si yo estoy seguro que creo que de una vez que muera no hay más, no creo en la venida de Jesús, que particularmente esta tendencia es del ateísmo. Y si creo en la inmortalidad del alma, entonces siempre vivo y no hay inclusive, como repito, necesidad de una redención. Voy a leer Juan 20:17 y recordemos acá cuando Jesús resucita, si la reencarnación fuese una verdad, entonces Jesús debió haber estado reencarnado una vez de haber muerto en la cruz el viernes. Dice Juan 20:17, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Entonces Jesús, ¿dónde estuvo el sábado? Cuando Él feneció, cuando Él falleció, ¿dónde estuvo? La Biblia es clara y dice que la muerte es un sueño. Hay inconsciencia. Entonces, Él no reencarnó en nada. Él resucitó, que es la bendita esperanza que tenemos nosotros como cristianos, de algún día, si morimos, resucitar en Él, y todavía no había subido su Padre. El otro punto rápido, como digo, es un paréntesis, es la muerte. Una vez morir, no hay más existencia. Esto muestra una inclinación ateísta, va completamente opuesto a todo lo que la Biblia enseña. No hay ni siquiera tanta necesidad de apoyarlo. Pero la inmortalidad del alma sí. Porque estas tendencias las vemos hoy en día a través de los ataques del enemigo al mundo y también nosotros como iglesia, sobre todo lo que es la media, lo que se hace, donde hacen películas, radios, música. Vamos a Ezequiel 18:4 y con esto voy a terminar el pequeño paréntesis que estoy pidiéndoles que tener. Ezequiel 18:4 dice, he aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare,
esa morirá. O sea, ¿hay una alma que pueda estar en la continuidad eterna? No. El alma que sea justa será redimida, y entonces ahora vamos a entrar en la promesa que hay para los que mueren y para el cristiano, pero la Biblia es clara de que no existe inmortalidad del alma. Entonces cierro el paréntesis. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Así Perfecto. que pudiéramos nada más agregar, Ujú. quienes tengan estos conceptos creyendo que es la verdad, le animaríamos a que fuesen a la fuente de toda verdad, que es la palabra de Dios. Amén. Y nada de esto tiene fundamento bíblico. Y allí en la palabra de Dios conocerán la verdad. Amén. Fíjate, Luis, que a veces Pablo hablaba como consejo propio, como palabra propia de él, ¿no? Siendo un hombre, un apóstol. Pero en este término, él habla en el versículo 15, dice, por lo cual os decimos, esto en la palabra del Señor. Él se refiere, esto no es mi palabra. No soy yo el que tiene la autoridad de explicar y decir lo que va a pasar. Esto viene de Dios. Eso lo vimos también la semana pasada. Es correcto. Entonces, quisiera que de alguna forma, si tú pudieses explicarnos los eventos cronológicos para entonces ir definiéndolo. Cuando el Señor venga, sabemos que va a venir, todo ojo le verá, habrá trompeta, habrá ángeles adorando, Él va a estar en las nubes de los cielos acercándose hacia la tierra. ¿Cómo van a pasar los acontecimientos en ese momento? Bueno, van a pasar tal como lo describe la Biblia y es fácil de entender. Y Pablo hace referencia a esto en diversas cartas, entre ellas la que le escribe a los Corintios y que vamos a leer para fundamentar más lo que él le transmite a los hermanos de Tesalónica, ¿no? Pero es importante entender lo que significa morir y qué ha de suceder después de morir, tal como el mismo versículo 14 del capítulo 4 lo explica, lo comunica Pablo. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Fíjense, si creemos que Jesús murió, la palabra clave que le da sentido es creer. ¿Pero creer en qué? Creer en la reencarnación, creer en vida después de la muerte, tal como lo explicabas tú, o cosas semejantes. No. Creer en Jesús. Creer en Jesús como Salvador. Creer en Jesús que murió por mí. Creer en Jesús que resucitó, como lo expone el versículo 14. Y luego de creer, ¿qué pasa? Entonces Dios nos explica. Traerá con Jesús a los que duermen o a los que durmieron en él. A los que durmieron en él, ¿qué significa eso? A los que hemos creído en él, a los que nos ha tocado ir al descanso, a los que nos ha tocado morir, habiendo sido fieles y fieles creyentes en Jesús como Redentor y como Salvador. Pero no nos olvidemos de eso, creer. Y esa es la mayor esperanza. La mayor esperanza cuando nos toca enfrentar la muerte y nosotros estar seguros, pues, que la situación no llega hasta allí, que las cosas no terminan hasta allí, cuando hay esa esperanza y producto de haber llegado al descanso creyendo en Jesús, y Él resucitando nuevamente traerá consigo ese gran galardón. Entonces, por ejemplo, déjame sustentar mucho más esta situación. Por ejemplo, en la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, desde el 20 al 23, y un poco en los versículos 51 al 57 por allí, Pablo dice lo siguiente: pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos. Eso tenemos que creerlo, tenemos que aceptarlo. Y fue hecho primicia de los que durmieron. Porque así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. La muerte nos vino lamentablemente por la desobediencia de nuestros primeros padres, pero también vino la resurrección gracias a la muerte y a la resurrección de Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vueltos a la vida, pero cada uno en su orden.
Cristo la primicia, después los que son de Cristo cuando Él venga. Voy a decir un misterio, dijo Cristo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y termino con lo último. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el secreto de vivir en una esperanza real. Y aunque nos toque morir, aunque nos toque descansar, entendamos esa situación en la dimensión adecuada, tal como lo expone la palabra de Dios. Claro, fíjate que en el versículo 14 hay una palabra que puede traer confusión cuando dice con Jesús a los que durmieron en él. Esa palabra con, inclusive hay eruditos que prefieren traducir en Jesús, porque recuerden que el que muere nada sabe. El que muere no va al cielo a estar con Jesús y luego entonces resucitan otra vez los que estuvieron con Jesús. La lección explicaba que el referirse con Jesús significa de dónde salió Jesús cuando él murió. Resucitó de la tumba. Y esa resurrección, el poder que tiene haber vencido a la muerte, nos los otorga a nosotros, a los muertos, si es que estamos muertos, cuando él regrese. En Salmos 6 a 5 dice que el que muere no tiene memoria. No tiene memoria, es un sueño. Así como nosotros nos dormimos profundamente y no sabemos cuánto tiempo ha pasado. Creemos nosotros que los hombres y mujeres bíblicos van a ser, los justos van a tener la redención. Para ellos, así hayan pasado 2000, 3000 años, es un instante. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, que nuestros seres queridos, fallecidos, ellos no están en el limbo, ellos no están en el infierno, no están en el cielo, ellos están en la inconsciencia, en un sueño, hasta cuando el Señor venga. Y voy a ir, 1 Corintios, que tú hiciste mención al versículo 15 a 23, donde habla cronológicamente lo que le pasa al muerto. Y dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, la resurrección de Cristo, las primicias, sabemos que cuando Cristo resucitó también hubo primicia, hubo seres que el Señor le dio la resurrección y fueron llevados al cielo. Y luego dice, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Correcto, muy claro, está muy claro eso. Sí. Entonces, ahora, Alexi, ¿quisieras tú estar allí? Claro. Pudieron preguntarle a la audiencia que a lo mejor va a tener la oportunidad de escuchar esto que estamos compartiendo. ¿Quisieras tú, apreciado amigo que ves este contenido de la Biblia, estar allí? Yo te animo, o le animamos a Alexi a que también sientan ese deseo de estar allí, de tener esa esperanza, ¿no? Claro, esa es la bendita esperanza. E inclusive si nosotros aplicáramos un poquito de lógica, ¿qué son 80, 90 años de desafíos en comparación a la eternidad que vamos a tener por la promesa que Él nos ha dado? ¿Cuántos de nosotros ya vamos más por la mitad de esos 80, 90 años? Nos queda un poco de enfrentar, de ver la venida del Señor Jesús o de fallecer. Ahora, lo bueno es que Dios marcó una diferencia en mi vida al morir por mí, porque yo no tengo la suerte que tiene quizás un animalito. Yo fui comprado por precio. Hubo sangre que se derramó por mí, por mis pecados, y lo único que debo hacer es aceptarla. Y al aceptarla, entonces tengo eternidad. Y aunque la muerte me visite, como ha visitado a algunos familiares, que todos hemos tenido quizás familiares que no están con nosotros, sabemos que esa bendita esperanza será una realidad. Claro, y ahí es cuando el dolor no se hace un dolor triste, no se hace un dolor sin esperanza. Lógicamente se nos va un familiar y tiene que descansar. Esa esperanza es lo que nos da fortaleza, porque sabemos que, como dice el Señor, ese familiar que murió creyendo en Jesús, que creyó que Jesús murió y resucitó, así Dios traerá con Jesús a cada uno de ellos que han tenido que ir a dormir. Así que no debe ser respetando el dolor o la tristeza que sentimos en un momento que nos toca despedir a un familiar. No debe ser un dolor que
pueda abrumarnos por encima de la esperanza que el Señor nos ofrece. Y todos tenemos, Alexis, sabemos eso, todos tenemos la posibilidad, el Señor nos ofrece a todos la posibilidad de vivir ahora con esa esperanza, de que la muerte no sea un trauma sin solución, no sea un momento sin solución. La muerte tiene solución siempre y cuando aceptemos al Señor Jesús y, como lo hemos leído, aunque toque descansar, cuando el Señor venga, los que están descansando, los que están durmiendo, también serán resucitados cuando Él venga. Y qué bonito imaginarnos que habrá hijos buscando a sus padres, esposos buscando a sus esposas, reunificación familiar. Eso es un regalo hermoso que el Señor... escuché una vez decir a alguien que él tenía la espera a la venida de Jesús acompañada con el reencuentro de sus familiares. Es una doble espera, ¿no? Ese momento. Ahora, ¿cómo va a venir Jesús? Veamos lo que está escrito. En el versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y hará la promesa bella. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, hay dos resurrecciones, porque si hay una primera, hay una secundaria. Entonces, el Señor Jesús viene, no toca la tierra, está en las nubes con los ángeles, hay trompeta, hay una voz de arcángel, ya no viene como el niño humilde, descuidado, en el sentido de que frágil, ¿no? Ya viene como rey. Claro, hay un espectáculo. Exactamente, exactamente. Y entonces estamos los justos, quizás levantando nuestras manos, algunos alegres, otros llorando, otros impresionados de ver a su Redentor. Porque 1 Corintios dice que hoy no nos vemos cara a cara, pero hoy vemos por un velo, hoy vemos por la fe, pero algún día veremos cara a cara. Algún día veremos ojos con los ojos de Él. Entonces va a pasar el milagro, que los muertos van a ser resucitados. Aquellos que duermen en el Señor, aquellos que entregaron sus vidas al Señor, entonces ellos recibirán el milagro de la resurrección. Y acompañarán a los justos y serán entonces encontrados con su Redentor en el aire. Bueno, la bendita esperanza es donde yo quiero estar allí. No importa que el Señor me haya llamado al descanso o que todavía lo esté esperando en vida. Pero en alguno de los dos grupos hay vida eterna. Así que yo creo que también insistimos en esto. Es válido animar a nuestros oyentes a que creyendo, como menciona el versículo 14, si creemos en Jesús, eso puede ser una realidad en nuestras vidas. No importa, reiteramos en esto, Alexis, no importa si tengamos que morir ahora, antes de que el Señor venga, pero el hecho de morir con esa esperanza, de morir habiendo aceptado a Cristo como Salvador, me va a dar a mí, por la gracia de Dios, el disfrutar de ese encuentro con Jesús y disfrutar con Él por la eternidad. Qué cosa tan hermosa. Maravilloso. Y sabes, algo que debemos recordar es en permanecer fieles a lo que creemos. Si lo hemos leído, lo hemos aceptado, lo hemos fundamentado, entonces cerrar nuestros oídos a aquellas tendencias que no tienen ningún tipo de fundamento. Fíjate que se hizo un estudio en una universidad donde ellos terminaron coincidiendo que las personas que dicen que estando en una operación, estando en una recaída en cuidados intensivos, han visto un túnel, han visto una luz, hay gente que de una forma sincera dice, esto lo he visto yo, pasé por esto. Pero esta universidad concluyó que cuando hay falta de oxígeno, que generalmente cuando hay un ambiente terminal en la persona, que ya está en su última etapa, y hay falta de oxígeno, hay alucinaciones. Entonces, nosotros no tenemos que creer lo que se escucha, los ruidos. Sabemos que el enemigo va a tratar de cambiar nuestra creencia, porque si nosotros no creemos en lo que Pablo está explicando acá, hermano, entonces posiblemente también terminemos dudando de la venida del Señor Jesús. Entonces, todas aquellas corrientes que el enemigo ha traído, ¿cuál fue la mentira que le dio el engaño que él le presentó a Eva? No morirás. Hay una vida más allá. Dios te dijo, si comes del fruto, morirás. No, él miente. Entonces el rey de la mentira sigue mintiendo a multitudes. Entonces nosotros, una vez que creemos, como lo dice el versículo, tenemos que permanecer creyendo.
y desechar completamente cualquier otra cosa que no esté escrito en la Biblia. Sí, eso es así como tú lo estás explicando, ¿no? Y razón tiene Pablo de ir despidiéndose con esta carta en los versículos que hemos estudiado, con ese versículo 18, alentados unos a otros, así como lo estamos nosotros haciendo en este momento al compartir con nuestros hermanos de iglesia esta bendita esperanza. Alentados, darnos ánimo, recordando las promesas, y es lo que estamos haciendo. Pablo también dejó eso bien claro. Por tanto, alentados unos a otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Con las que hemos estado compartiendo en este momento, y otros dos y con otros que van a escuchar también esta presentación. Es una necesidad, ¿no? Y suficientes palabras encontramos en la Biblia para alentarnos, para animarnos. Por ejemplo, recordemos lo que Juan dejó escrito como palabras pronunciadas por Jesús. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y después que me vaya y prepare el lugar, o ese lugar, vendré otra vez. Habla el Señor de esa esperanza, de su venida, ¿no? Y os llevaré conmigo. Tremendo, Alexis. Claro. Para que donde yo esté, ustedes también estén. Yo quiero estar con el Señor. El Señor ya nos los ha prometido. ¿Por qué desaprovechar esa invitación? ¿Por qué desaprovechar esa invitación? Esa oportunidad de estar con el Señor por toda la eternidad. ¿Y cuál es ese lugar? ¿En dónde vamos a estar? ¿A dónde vamos a tener ese privilegio? No es otro lugar que el cielo que el Señor está preparando para nosotros. Entonces, pues, ¿cuál será el destino de esos que estaremos con el Señor, Alexis? Vivir con Él por la eternidad. 1000 años en el cielo, como lo dice Juan en Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6. Pero después de esos 1000 años que pasaremos con el Señor en el cielo, volveremos a estar en la tierra, en una tierra purificada, transformada y sobre todas las cosas, conviviendo con el Señor todos los días y el Señor con nosotros. ¿Qué te parece? Amén, claro que sí, eso es la esperanza que todos abrigamos y los que hemos perdido un familiar anhelamos ese evento de una forma doble, ¿no? Sería también bonito recalcar que una vez que nosotros entendemos esta verdad, podamos nosotros también partícipes de comunicarla a aquellos en nuestro círculo primario y poco a poco más allá avanzando para poder mostrar esta luz en un mundo de tinieblas. Es increíble cómo hoy en día la verdad, esta esperanza bendita, a veces es abatida por preconceptos y prejuicios que tienen las personas, creencias adquiridas, si se quiere, sin ni siquiera explicación ni base de ningún tipo. Entonces, Pablo estaba interesado en aclararle a los tesalonicenses esta verdad. Que Dios tiene el interés de aclararnos esta verdad nosotros también, reforzarla, y que cada corazón humano que ha sido comprado por precio pueda entender, abrigarla y esperarla. Entonces, es para mí un aliciente esta semana haber estudiado la lección, porque tengo una vez más viva esa esperanza en mí, de que el tiempo se está cortando. Yo estoy envejeciendo y el tiempo se está cortando. El fin se acerca para mí. Cada día es un día menos en esta tierra donde hay tanto desafío y tanta justicia. Pero hay una luz que se va engrandeciendo. Hay una esperanza que cada vez es más grande. Y es la esperanza de encontrarme con mi Salvador personal. Y a la vez con mis familiares que en este momento no tengo. Esa esperanza es invaluable. Sin duda, no tiene precio, ¿no? Y de mi parte concluiría con dos cosas, Alexis. Una es que así como Pablo tuvo la responsabilidad de transmitir, de educar a estos hermanos recién convertidos, hoy la responsabilidad la tenemos nosotros. Bien,
por la gracia de Dios, hemos conocido esa verdad. La tenemos bien clara. De tal manera que hay personas, muchas personas todavía en este mundo, que están en confusión, que están en la ignorancia. Y es la responsabilidad nuestra. Por eso animamos a nuestros amigos que comparten esta verdad, para que también permitan y decidan ser instrumentos de Dios. Y lo último que quería mencionar, reforzando y compartiendo lo que tú expresaste, es que si en estos momentos hay personas que Dios les permita escuchar este estudio y están pasando por un momento triste porque se le ha muerto un familiar, confíen en la esperanza, confíen en las promesas que Dios ha dejado para nosotros. Si hemos de descansar, si su familiar ha descansado en el Señor, tenga, apreciado amigo, la esperanza ahora más que nunca bien firme en que usted podrá, por la gracia de Dios, tener la oportunidad de reunirse nuevamente con sus seres queridos que han tenido que descansar. Esas son las palabras que yo quiero finalmente dejar y expresar y compartir con los que nos están escuchando. Así es, ha sido. La verdad que ha sido un bálsamo para nuestras almas repasar esta bendita esperanza. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga, que puedan ustedes estar en el Señor, confiados en lo que está escrito, y nos veremos la próxima semana para seguir repasando la lección de Escuela Sabática. Seguramente, con la ayuda de Dios, saludos y que Dios les guarde. Muchas gracias.